Buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, tenemos aquí en Colombia de visita a la poeta Susana Vargas. Hemos hablado en otro programa de su obra poética y de su trayectoria, pero en este vamos a hablar de una faceta muy importante para nosotros los colombianos conocer esta experiencia brasileña, que es su faceta como promotora de la lectura en su país, como directora de un proyecto que es un modelo, creo yo, para el continente, que es Estación de las Letras, donde hay talleres para niños, para jóvenes, para adultos, en distintos campos de la creación literaria, en el ensayo, en el guión, en la poesía, en la novela, en el cuento, y que es una labor que Susana ha hecho en toda la geografía de ese país. Además de otro aspecto, también le vamos a preguntar, que es su participación como curadora en las bienales del libro, en las ferias del libro, una cosa que es también muy importante para nosotros aprender de estas experiencias. Entonces, de eso vamos a hablar aquí en Conversan 2 con la poeta brasileña Susana Vargas. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Aquí con Susana Vargas vamos a hablar en primer lugar de ese hijo tuyo tan querido, esa criatura que ya tiene 20 años, que es la Estación de las Letras, que como les decía es un modelo porque ahí la gente se matricula en cantidad de cursos que se ofrecen. Yo les voy a mostrar la programación, por ejemplo, de un trimestre. Ustedes tienen aquí una hoja completa de todo tipo de cursos que se ofrecen en la Estación de las Letras, cursos cortos, y con una característica que además de grandes especialistas, hay invitados internacionales y nacionales, pasan los más importantes escritores por Estación de las Letras. Hay que decir que en toda la labor que ha hecho Susana, pues ha construido una red de amigos y de colaboradores, de los escritores, de los intelectuales, de los cineastas, de los cronistas, de todo lo que tiene que ver con esto de crear con la palabra. Y Susana, pues esa red también la ha ayudado a construir la Estación de las Letras. Entonces, quiero que nos cuentes, para que los televidentes nuestros conozcan un poco ese sueño, cómo surgió y en qué estadio está de su desarrollo. Sí, Darío, todo surgió, como te hablé en otras ocasiones, de mi relación con la maestranza se dice, ¿no? La maestría. Maestría, sí, y con la poesía y todo lo que uno hace cuando dicta clases de literatura y escribe al mismo tiempo. Formé una red de relaciones con autores importantes, de amigos, con maestros de la universidad. Entonces, el surgimiento se dio cuando yo dictaba clases en una importante institución de Brasil de creación literaria, la primera institución se llama OLAC, Oficina Literaria Afrânio Coutinho. Oficina de Afrânio Coutinho, gran historiador. Cuando se cerró la oficina, empecé con este sueño de abrir un espacio para tratar de la creación. Y lo conseguí en el 96, más o menos. Y bueno, concebir un espacio donde pudiera traer los principales autores de Brasil, grandes maestros, a trabajar en talleres de lectura, porque me dedico a eso, y también de escrita, toda clase de escrita. Entonces surgieron el primer momento, solamente, pero bastante para un primer momento, 12 talleres
de toda clase de escrita. Entonces uno quiere escribir guiones, ahí tiene. Quiere escribir memorias, tiene. Cuentos, lo hay. Después lo fui ampliando, ahí tiene poesía, novelas, crónicas, para niños. Hay también una cosa que es una materia más moderna, es la autoficción. No sé si en Colombia, creo que lo hay porque ya es una moda mundial. La autoficción, ¿no? Autoficción. Uno reunir sus memorias, sus memorias particulares y transformarlas en una ficción buena, de todas formas, ¿no? Claro que ese fue todo un trabajo que es un resultado de toda mi vida de convivio con autores, con literatura, por también conocer un poco de lo que hago, sí, claro, sí. Entonces lo pude concebir. Y esa acción surgió, es una institución alternativa, o sea, no está ligada al gobierno, no está también a una empresa, es una cooperativa casi de autores porque los maestros reciben casi el 50% de lo que entra en bruto ahí. Entonces, es un lugar donde tengo un cierto orgullo de decir que los maestros reciben lo justo por su trabajo, porque los valoro bastante, porque soy maestra, y también los autores. Entonces, se trabaja en conjunto, se decide en conjunto. En que pese eso sea yo misma la dueña, es una locura lo que hice, ¿no? Porque está en que no me amparo en nada, es tirarse. En Brasil hay una expresión, tirarse al picadero, como, no sé si hay al desfiladero. El desfiladero sin una red de protección, ¿no? Y eso lo hago hace ya casi 20 años, claro. Claro, es una aventura. Diríamos, es una quijotada, una aventura, sí. Pero ha dado muchos frutos, es extraordinario. Sí. Las veces que yo he ido a la Estación de las Letras y lo que uno puede leer por la página web de lo que ofrecen, es extraordinario el trabajo que se hace ahí. Entonces, pues bueno, vamos a seguir hablando de esta experiencia, pero primero hagamos una pausa. Continuamos aquí con la poeta brasileña Susana Vargas hablando de su experiencia en la Estación de las Letras. Vamos a acrecentar otra que fue muy importante. Susana trabajó más de 20 años, creo, en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, y se llama la Biblioteca Nacional porque, para ustedes que no conocen, Río fue capital del Brasil, y solo en el gobierno de Juscelino Kubitschek, a finales de los años 50, se construye Brasilia como una capital operativa, y Río entonces deja de ser la capital, pero muchas cosas del Brasil quedaron como nacionales, como es el caso de la Biblioteca Nacional. Y entonces ahí Susana trabajó en una experiencia que me parece muy interesante, que fueron las ruedas de lectura y la publicación de una revista que también es emblemática de todos esos años, que es Poesía Siempre. Sí. Entonces empecemos un poco con el tema de las ruedas de lectura, que trabajaste ahí y en otras partes. Sí. El programa de ruedas de lectura surgió no en la Biblioteca Nacional. Al principio lo ofrecía la biblioteca y no había en ese momento espacio para hacerlo. Entonces lo llevé a un gran centro cultural de Río de Janeiro, que es el Centro Cultural del Banco de Brasil, que es un gran centro que uno no debe perder cuando se vaya a Río a visitarlo. Creo que vale la pena. Enorme, de todo. Pero, ¿qué eran las ruedas de lectura? Era un momento en que el autor iba a las universidades cuando alguien lo estudiaba, y a veces iba a hablar de su obra, y solamente hablar de su obra de una forma más como académica, más formal. Yo, que me privilegio la lectura, siempre me pareció que los autores deberían leer sus obras
y no exactamente acerca de ellas, leer con Leer. algo vivo. Entonces las ruedas surgieron de esa necesidad que sentí de traer y también de sacar el autor del espacio de la universidad solamente, traerlo al centro, a un centro cultural donde van personas de formaciones variadas y que se pudieran dejar tocar su sensibilidad por un texto. Entonces eso como un programa lo puse en un centro cultural porque me parecía que si lo mezclara con cine, con teatro, con exposiciones, con actividades del hacer, la lectura se aproximaría de aquello que también es y que es principalmente que es el hacer, es información, pero es una actividad, al menos para quien la valora, placerosa. Sí, placentera. Placentera, sí. En Placentera. portugués, placerosa. Eso, placentera. Entonces, acercarlas del autor y del texto. Las personas recibían un texto, sacaban un ticket para leer. Normalmente sacaban en esa época un ticket para ir al cine o a una pieza de teatro. Entonces, para mí era simbólico que lo sacasen, hicieran una cola para entrar a un sitio para leer. Eso es simbólico. ¿Entiendes? Claro, importantísimo. Que claro. La gente va a hacer para leer. Así como no va a cine, como va a teatro. Entonces ese proyecto lo presenté en el Centro Cultural y fue así, al primer momento 15, 20 personas, después 50, saltó y se fue y cuando se terminó después de 13 años en cartaz, ¿cómo se dice? En cartelera. Cartelera. Andó el Brasil todo también el programa, también otros centros culturales del Banco de Brasil que abrió ya lo tenía en su programación y ahora es bonito oír porque es como se tomó como moda hacer ruedas de lectura. Entonces es algo que me da bastante placer saber que algo que empezó en una sala pequeña de 15 y que después se llenó porque al fin teníamos más de 200 personas en lecturas, ¿no? Así, me recuerdo que llamamos a Galeano y leyó para más de 500. Todas, atención, con el texto en la mano. Eso es importante, el texto en la mano. Es una Jorge Amado leyó para nosotros y todos autores, todos, que estaban y están todavía porque no se terminó el proyecto. Sí, continúa, una experiencia bellísima que seguramente nos puede servir mucho acá. Nosotros también hemos tratado de muchas formas de hacer cosas parecidas y creo que es una experiencia muy, muy linda la que nos está relatando. La otra es la que te preguntaba ligada a la biblioteca, es hacer una revista de poesía como la que se hizo en la biblioteca y tú eras una de sus editoras, que es Poesía Siempre. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, se hizo y se hace. La Poesía Siempre es una revista que todavía la hacen, pero no con la periodicidad deseada. Dos por año y a veces, bueno, se retrasan. Es algo que se debería corregir, ¿no? Y ya no estoy más en la dirección de la revista. Yo estaba en la dirección en sus 10 primeros años. Después fui a otro sector a trabajar en otro sector de la biblioteca, en la Casa de la Lectura. Y en Casa de la Lectura creé y edité una revista de lectura. Pero Poesía Siempre fue mi primera experiencia como editora. Fue fundamental para mí, para mi mirada acerca de lo que es publicar poesía en Brasil. Lo que es ser poeta, buscar un lugar de publicación y poder divulgar la poesía. Eso me sirvió para madurar mi mirada hacia el género. Entonces,
me enseñó por ejemplo, a sacar conclusiones bastante buenas en ese momento, porque conocí poetas de todo Brasil y conozco porque seguí también con algunos proyectos de poesía, pero la poesía siempre me proporcionó estar en contacto con el Brasil poeta, ¿no? Y conocer, porque es muy grande Brasil, y lo que pasa es que solo se sabe de lo que se publica ahí, no sé, en Colombia, pero en la región de Río de Janeiro y São Paulo. Entonces, con esa experiencia conocí el nordeste, conocí el norte, poetas del Amazonas, poetas del centro oeste, del sur, y grandes poetas y que no estaban al alcance del público. Eso fue muy bueno, que poder poner en contacto y iluminarlos, ¿no? Para el público. Claro, una labor extraordinaria porque se reconstruyó, digamos, el país poético que está pasando en todos los lugares. Una experiencia muy, muy interesante. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con la poeta brasileña Susana Vargas. Hemos estado hablando de la importante experiencia que ella ha tenido en su país durante casi 40 años de magisterio, dijéramos, de actividades como poeta, como promotora de la lectura. Y hay un aspecto también me interesa muchísimo que has pensado este tema de la lectura, porque realmente es crucial el tema. Todos estos países queremos que la educación, que la cultura llegue a toda la sociedad, y eso se expresa en que la gente lea, y por eso promover la lectura es tan importante. En este libro de Susana, La lectura, un aprendizaje de placer, pues Susana sistematiza un poco esa experiencia. Y bueno, quisiera que en esta última fase del programa hablaras brevemente de qué destacarías tú de esta experiencia que tú llamas un aprendizaje, ¿no? de placer, ¿no? O el placer de la lectura, como diría Barthes. Sí. Este libro se compone de 3 partes. En la primera es mi tesis de maestranza, fue en la lectura, pero fue una tesis más bien construí ahí, creo, para los maestros una herramienta de trabajo en clase. Es muy simple, no hay nada, no hay ninguna sofisticación, pero le digo muy simple, partiendo de mi experiencia de maestra en clases variadas para alumnos de edad variada, bastante de universidad hasta el jardín de infancia, no sé si se dice aquí eso, sí. Para los pequeños, que hay prácticas que pueden despertar este placer, ¿no? Entonces eso le relato las prácticas y creo que ese relato fue bastante útil a los maestros. Eso me interesa siempre, Darío, con lo que hago, que lo que haga tenga utilidad, ¿entiendes? No solamente pensar y quedar en lo abstracto, pero hacer cosas que puedan multiplicarse, que se repitan en la experiencia de otros, que les sirvan a otros. Eso. Entonces, el primer ensayo es acerca de eso y hay pasajes muy prácticas. El segundo habla de las ruedas de lectura y describo cómo se hace una rueda de lectura, porque parece simple, pero no es. No es solamente poner un libro para que el lector lo lea al público, pero hay casi un ceremonial que rige. Hay, por ejemplo, géneros que favorecen una rueda de lectura, ¿entiendes? Hay géneros más propicios. O sea, enseño un poco cómo trabajar, por ejemplo, con poesía. No es que no le doy fórmulas a nadie, porque no me interesa ni las sé, pero con experiencia de 13 años de proyecto, entonces quise que se multiplicaran las ruedas y eso pasa hoy en Brasil. Hay muchas
hay como se hace una rueda de samba, hoy ruedas de lectura. Entonces, eso lo sistematicé en la segunda parte. Y en la tercera también algo que trabajé y lo pensé y hice también, trabajo con grupos de lectura. También es un texto práctico acerca de cómo formar grupos a partir de tu grupo comunitario, tu grupo que está en la peluquería y ahí estás y puedes, si tienes un grupo de convivio de la academia, de gimnasia, traer siempre esas personas que a veces están distraídas y mostrarles que leer es algo que se puede hacer socialmente. Cuando hablo de ruedas, digo que es posible hacer una rueda de lectura en un cumpleaños, en una Navidad, en vez de solo comer y beber y bueno, un momento en que se pueda sentar y leer con placer, ¿no? Algo que les guste al grupo, no solo lo que a la academia le parece interesante, ¿no? Eso sí es una bandera de lucha para mí, sacar la lectura de un patamar, al menos en Brasil, que está como si fuera algo de otra clase social o cultural, ¿no? Y acercarse más con más vivacidad, más pasión, eso sí. Claro, porque las personas a través de la lectura pueden combinar muchas cosas, pueden hacer intercambios de experiencias. Y yo vi en algunas cosas que observé allá en la Estación de las Letras, ese tipo de trabajo, incluso de lecturas que son preciosas de autores conocidos y hacen cosas maravillosas, que también están trabajando las lecturas dramáticas, por ejemplo, de grandes autores, sí, que son preciosas. Es una experiencia que de pronto en otras partes se hace, pero que aquí es una cosa programada que se desarrolla. Bueno, Susana, yo creo que hemos llegado pues al fin del programa. Para ustedes televidentes, esta es una experiencia muy importante para esta región, porque aquí tenemos también trabajo en esto, hay talleres, hay cosas, vas a tener en tu estadía en Colombia oportunidad de conocerlos. A todos ustedes les agradezco y a ti, Susana, por haber estado aquí en nuestro programa Conversan 2, y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.